Bueno, pues encantada de estar aquí. Muchas gracias a la Asociación Pauso es Pauso por habernos invitado y también al Colegio de Médicos. Yo soy Belén, soy Ana Belén Ramos, psicóloga y coordinadora de la Agrupación Española contra la Leucemia y Enfermedades de la Sangre, ALCLES, y también estuve trabajando como psicóloga en la Asociación contra la Leucemia de Salamanca, ASCOL. ¿Vale? Entonces, bueno, la parte que me toca a mí es la práctica, pues casi mejor, porque así es más amena. Y voy a contaros un poco el trabajo que hacíamos nosotros en la asociación ASCOL, que es un trabajo pues se desarrolla con el paciente, o sea, relación paciente-hematólogo, otros psicólogos, etcétera, y para que sepáis un poco lo que hacíamos. Y luego también os pondré unos casos, bueno, unos testimonios reales. Está basado en hechos reales mi ponencia, de pacientes, ¿vale? Lo que nos cuentan a nosotros, porque a veces a nosotros los psicólogos nos cuentan cosas pues, que a los hematólogos no les cuentan, y muy mal, porque los hematólogos se enteran de las cosas luego cuando se lo contamos nosotros. Entonces, lo primero que pongo aquí es la importancia de las relaciones, ¿no? Por ejemplo, nosotros en el Hospital de Salamanca tenemos una sala en la planta de hematología, entonces trabajamos en la planta de hematología, en las habitaciones con los pacientes, vamos a visitarles. Y luego también vamos al hospital de día, y al hospital de día tanto de consultas como el hospital de día de tratamientos. Entonces, más o menos conocemos no a todos los pacientes, pero se nos escapan muy pocos, porque hay pacientes que no ingresan nunca porque el tratamiento les va bien y demás y no necesitan ingresar, y a esos los solemos conocer en el hospital de día. ¿Por qué pongo aquí la importancia de las relaciones? Porque nuestro trabajo, siempre que organizamos una jornada de trabajo, es decir, todos los días en los que vamos al hospital, que es todos los días, lo primero que hacemos es hablar con los hematólogos, con el hematólogo de guardia. Entonces, a lo mejor vamos a buscarle si lo encontramos, que casi siempre lo encontramos, y le preguntamos: ¿hay algún paciente al que tenemos que ir a ver? ¿O crees que, pues yo qué sé, hay alguien que está mal por lo que sea o que nos necesita? Entonces, el hematólogo nos da las pautas de los pacientes a los que nosotros tenemos que ir a ver. Aunque vamos a ver a todos, esos son como los primeros que tenemos en la lista, ¿no? Entonces, la comunicación con el hematólogo siempre tiene que ser muy fluida, porque el hematólogo también, a veces el paciente no le cuenta cosas que a nosotros nos cuenta y que nosotros le decimos al paciente que se las cuente, y nosotros informamos al hematólogo y el hematólogo también nos informa a nosotros. Entonces, creo que la comunicación es importante. También es importante la relación con el resto de profesionales, es decir, con las otras asociaciones, es decir, porque en el hospital también trabaja la Asociación contra el Cáncer o el psicólogo clínico del hospital. Nosotros tenemos buena relación con todos los psicólogos que trabajan en el hospital, es decir, no hacemos nuestro trabajo aparte o de una manera y luego llegan los otros y hacen otro trabajo. No, estamos en continua comunicación, igual que los psicólogos que atienden a los pacientes oncohematológicos que son menores de 18 años, ¿no? Que a veces pues, se hacen el trasplante en nuestra planta, donde están los pacientes mayores de 18 años, pero tenemos una conversación muy fluida de cómo van los pacientes y demás. Bueno, ¿qué es un paciente hematológico? Es importante saber con qué nos vamos a encontrar, aunque los hematólogos ya pues saben qué es un paciente hematológico, a nivel médico sobre todo. Bueno, un paciente hematológico tenemos que darnos cuenta que es una persona como nosotros. Entonces, podemos pensar que nosotros nos levantamos de repente un día por la mañana, tenemos nuestro trabajo, nuestros hijos, ya, bueno, es mayo, ya tengo pensado que este verano me voy a ir de vacaciones, no sé, pues a Castro Urdiales o a Cuba, y de repente viene alguien y me dice: no puedes hacer nada de eso, hoy no puedes ir a trabajar, no vas a ir más a trabajar, no te puedes relacionar con tus hijos pequeños y además olvídate de Cuba, porque este año no lo vas a hacer. Entonces, eso es un paciente hematológico, es una persona que tiene unos roles, como os pongo aquí delante, tiene un trabajo, tiene unas relaciones personales, tiene unos planes de futuro a corto y a largo plazo, tiene unos roles, pues es padre, es amigo, es profesional,
tiene el control de su vida, entre comillas, y de repente, ¿qué pasa? Pues que no va a tener trabajo o no va a ir a desarrollar su trabajo porque va a perder la actividad diaria que tiene, porque si, por ejemplo, le hacen una analítica y tiene una leucemia, lo primero que le van a decir es que tiene que ingresar en el hospital. Hay que hacerle más pruebas y ver qué es lo que tiene. Va a perder también las relaciones personales porque suele estar aislado. Os hablo sobre todo de pacientes que están en el hospital, porque luego hay otros pacientes que no ingresan, ¿no? Va a perder las relaciones y va a haber personas que se alejen también de él, pues no va a poder hacer sus vacaciones, va a perder los roles personales porque, claro, ya no va a poder ir a trabajar, no va a poder tampoco desarrollar sus actividades como padre, como pareja, y va a perder el control de su vida. Y esto para una persona es muy duro, sobre todo de un día para otro. Es decir, estamos hoy bien y mañana nos hacen una analítica y ya tenemos que ingresarnos en el hospital. Os voy a explicar lo que voy a contar, lo he dividido un poco en las fases en las que se divide la enfermedad. Cómo se siente el paciente, qué siente el paciente a nivel psicológico y cómo nosotros le podemos ayudar como hematólogos, ¿no? El paciente, sobre todo en la fase de diagnóstico, bueno, pues es una fase muy crítica para el paciente porque si le decimos a un paciente tiene usted una leucemia, se va a bloquear mentalmente. Si le decimos tiene usted un mieloma, no sabe de qué le estamos hablando, a veces lo confunde con melanoma o no sabe exactamente de qué le estamos hablando, y si le decimos un linfoma también le suele pasar lo mismo. Entonces, el impacto psicológico que tiene un diagnóstico para una persona normal es brutal, es de bloqueo total mental. Suele sentir pues miedo, sobre todo porque dice, claro, o sea, que tengo un cáncer, o sea, me voy a morir. Es lo primero que se suele pensar, se suele relacionar mucho la palabra cáncer con muerte, que no tiene por qué ser así, porque luego el médico te explica, bueno, tenemos tratamientos que te podemos poner y puedes estar bien, o sea, puedes a lo mejor dentro de un año estar bien. Hay otras emociones que surgen, como son la ira, la culpa, sobre todo, porque a veces uno piensa que la culpa de tener esa enfermedad es de él, pues porque no se ha cuidado, o por la manera de vida que tenemos, o por las diferentes cuestiones que piensen. La negación también, a veces nos cuesta bastante asimilar qué es lo que tenemos y lo evitamos, ¿no? No nos atrevemos a lo mejor a decir que tenemos un cáncer, etc. ¿Cómo se debería de transmitir un diagnóstico de cáncer a un paciente? Bueno, lo ideal es encontrar un sitio íntimo, pues por ejemplo en la consulta, y decírselo, pedirle que esté acompañado también y decírselo, bueno, pues de una manera tranquila, que lo entienda, que entienda bien todo lo que le estamos diciendo. Es importante no darle el diagnóstico a un paciente en un pasillo o en urgencias o en un box, porque el paciente ahí se siente como muy desprotegido, como muy indefenso, ¿no? No tiene a nadie en quien apoyarse y además me lo han dicho aquí ahora y ahora ¿qué hago? Entonces es mucho mejor encontrar un ambiente para transmitirle el diagnóstico. ¿Cómo reacciona el paciente? Bueno, pues los pacientes reaccionan de diferentes maneras. Estos son unos ejemplos de frases de algunos de mis pacientes que me dijeron. No me enteré de nada de lo que me dijo el médico cuando fui a la consulta el primer día. O sea, el médico le dijo, ¿tiene usted una leucemia? Y él no se enteró. Días después no sabía lo que tenía. Otro, escuché la palabra cáncer y ya no escuché nada más, ya no sé qué más me dijo, solo escuché, tiene usted un cáncer. Entonces el bloqueo, como os decía, pues fue brutal. Cuando salí de la consulta pensé que nada iba a poder conmigo, pero cuando llegué a casa me derrumbé y me puse a llorar. No me podía creer lo que me estaba pasando, ¿no? Hay gente pues, que piensa que es fuerte en general en la vida y cuando le dan un diagnóstico se enfrenta a él pues, de una manera parece que serena y en un estado, y piensa él que está en un estado fuerte, pero claro, luego pues, cuando va a su casa o está con gente de confianza expresa las emociones que le surgen. Después de escuchar el diagnóstico me pasé los días siguientes llorando y tirándome del pelo. Y esta misma paciente que le diagnosticaron el mieloma me dijo estas otras dos frases
que las tengo aquí apuntadas. Me dijeron en mayo que tenía un mieloma y hasta septiembre no fui consciente de que lo tenía. Es decir, el médico le dijo, tiene usted un mieloma. ¿Sabe lo que es un mieloma? No sé lo que es un mieloma. Bueno, es un cáncer de la sangre. Y ella no se enteró hasta que en septiembre fue a una revisión y le dijo el médico, pues las células tumorales, le pusieron un tratamiento y le dijeron, pues parece que las células tumorales se han reducido bastante. Y ella dijo, ¿células tumorales? ¿Pero tengo un tumor? Y claro, el médico le dijo, pero si le hemos diagnosticado un mieloma. Y yo le expliqué, o sea, para que veáis el bloqueo que tiene una persona cuando le dan un diagnóstico de cáncer. También puede deberse a la negación, ¿no? Es decir, no acepto que tengo un cáncer, entonces pues mi mente bloquea que tengo esa enfermedad y no asumo esa enfermedad y después de 5 meses pues ya asumo que tengo esa enfermedad. También, por ejemplo, cada vez que iba a ponerme el tratamiento le decía a mi marido que iba a ponerme la vacuna. Pues si me pongo la vacuna no me pongo la quimio y si no me pongo quimio no tengo cáncer. Es también una manera de negar la enfermedad. O creo que... esta también está bastante bien. El mieloma múltiple, pues el médico cuando suele explicar, el hematólogo suele explicar en qué consiste, le dice, pues es una enfermedad que no tiene cura, o sea, se cronifica, pero es que ellos no entienden la palabra se cronifica, solo entienden no tiene cura. Entonces, claro, relacionan cáncer no tiene cura y piensan, entonces me muero. Si tengo un cáncer y no tiene cura, me muero. Esto le suele pasar a varios pacientes que tienen mieloma, ¿vale? Es simplemente que, claro, nosotros si somos el médico y le estamos transmitiendo esa información, le estamos intentando explicar al paciente, pero es que el paciente está en su mundo totalmente. Es decir, nosotros estamos en nuestro mundo de médico explicándole, pues tienes esto, tenemos este tratamiento, te vas a curar o no te... no sabemos a ciencia cierta si te vas a curar, pero bueno, hay tratamiento y puede que te cures y el paciente no está escuchando nada de eso. El paciente está totalmente en su mundo pensando que seguramente vaya a morir, cuando eso no tiene por qué suceder. ¿Qué necesita el paciente? Bueno, el paciente necesita entender lo que le está pasando. Habitualmente, las enfermedades a las que estamos acostumbrados suelen tener un recorrido bastante corto, es decir, pues tenemos una gripe o tenemos anginas o lo que sea. En una semana pues ya estamos bien, o si nos tienen que operar, la operación es corta. Sin embargo, si nos detectan una leucemia o un mieloma o, como veremos luego, un paciente que lleva 4 años con diferentes tratamientos, esas enfermedades se alargan muchísimo en el tiempo. Y el paciente pues, nota mucho cansancio, a veces pierde adherencia también a los tratamientos. Son enfermedades súper pesadas. Y la información que se le da es mucha información médica que no entienden. Entonces, ellos necesitan entender lo que les está pasando. Por eso es importante que la información se le vaya dosificando. A ver, o sea, que no se le dé toda la información, sino que se la dosifiquemos, pero preguntándole también al paciente cómo quiere que le demos esa información, qué es lo que él quiere saber, hasta dónde quiere saber. A veces el paciente te dice, o el médico le dice al paciente, vamos a hacerle un trasplante de médula. Y él no te pregunta nada más. ¿Quieres saber qué es un trasplante de médula? No. Otras veces el paciente, pues no le damos la información. Otras veces es el médico el que te dice, no te voy a dar la información de lo que es un trasplante de médula porque ahora mismo no necesitas esa información. Primero o sea, tienes que pasar por el tratamiento y demás. Y en cambio el paciente te dice, quiero saber qué es un trasplante de médula. En ese caso sí que habría que decir, porque muchas veces el paciente se obsesiona con el trasplante de médula. Va a buscar la información en Google o en otras fuentes que son menos fiables que el médico. Entonces, es mejor darle una información sencilla y que se vaya tranquilo con la información que le demos, que no pues que busque información en otras fuentes que pueden ser más perjudiciales para su estado mental, sobre todo si busca en Google. La información que le tenemos que dar pues también siempre tiene que ser veraz, eso está claro, ¿no? Siempre tenemos que dar información que sea real, pero a veces somos demasiado entusiastas y generamos diferentes o falsas expectativas en el paciente y luego se viene un poco abajo. Es importante, pues por eso, solo dosificarle la información y decirle lo que seguramente vaya a pasar, no darle más información y que él pues esté peor. ¿Cómo podemos ayudar al paciente?
pues preguntándole sobre todo, ¿no? ¿Qué es lo que quiere saber sobre la evolución de su enfermedad y los tratamientos? Hay pacientes que no quieren saber nada de la enfermedad, pues entonces no les tenemos que decir nada. Es importante respetar esto porque hay muchos pacientes que dicen me dan las pastillas y yo me la tomo, me pongo la quimio, yo me tomo la quimio. Si va la enfermedad peor, no quiero saber si va la enfermedad peor. Si voy a morir, no quiero saber que voy a morir. Entonces, es importante respetar esto que dice el paciente y que si la enfermedad va mal y no hay más tratamientos para ponerle al paciente y el paciente pues va a morir, no le digamos que va a morir porque él decide que no va a morir. Esto a veces, normalmente siempre se respeta, lo que pasa es que a lo mejor siempre le está llevando un hematólogo y de repente pues ese día el hematólogo está de vacaciones justamente cuando al paciente le va mal, o sea, cuando no le ha funcionado un tratamiento y hay otro hematólogo que habla con él y se lo comenta. Normalmente se suele respetar, pero sí que es importante que esto pues, esté claro y para que el paciente pues, no sufra también al final de sus días. Adaptar, bueno, aquí os pongo cosas que son muy básicas, ¿no? Adaptar el lenguaje a su nivel cultural, porque muchas veces ellos no lo entienden y es necesario a veces explicarle las cosas al paciente como si fuera un niño pequeño, pero no es que sea pequeño, es que no entiende la mayoría de conceptos médicos, entonces es mejor explicárselo con frases cortas, claras, etcétera. En la fase del tratamiento, bueno, la calidad de vida del paciente, como os pongo aquí, pues suele verse comprometida por los efectos secundarios que tiene el tratamiento. Pues eso, cambia su imagen corporal, se le cae el pelo, a veces se le caen las uñas, etcétera. No puede tener, no se puede relacionar de igual manera con sus hijos, con su pareja. También a veces surgen fobias a las pruebas, pues al PET-TAC o al aspirado de médula. Entonces, todas estas cosas pueden surgir en la fase de tratamiento y es importante también tenerlas en cuenta porque si les vamos explicando a los pacientes pues todo lo que les va pasando, como os digo, de manera sencilla o la importancia de las diferentes pruebas, eso también puede ayudar a la adherencia al tratamiento de los pacientes. Que los pacientes muchas veces pues tienen miedo a la quimio o tienen miedo a la prueba de médula y bueno, pues no se la quieren hacer y eso complica mucho el trabajo. Entonces, si hablamos con ellos o les explicamos o les preguntamos qué necesitas para que la prueba no sea tan tediosa, pues necesito que esté mi hermano conmigo, ¿no? Y me coja la mano, vale, pues que a lo mejor le podemos facilitar eso y él pues se siente más cómodo y todo también es más fácil. Bueno, surge mucha ansiedad a la hora de hacerse los tratamientos, o sea, y las pruebas también, y lo que podemos hacer es pues explicarle, como os decía, de manera sencilla en qué van a consistir los tratamientos para que ellos lo entiendan y pierdan ese miedo. Muchas veces este es un problema con el que nos encontramos, que a veces el paciente no se atreve a contar al hematólogo cuáles son los efectos secundarios reales que le producen las medicinas, ¿no? O pues los tratamientos que les hacen. ¿Y eso qué implica? Implica muchas veces que el paciente se encuentre muy mal, o sea, habla con nosotros y está muy mal, está pues al punto de querer dejar el tratamiento y sin embargo luego va al hematólogo y le dice al hematólogo, ¿qué tal todo? Ah, pues bien. Entonces, no está bien, pero no se atreven a decírselo. Entonces, bueno, pues por eso para nosotros es importante ese lenguaje también, o sea, esa comunicación con el hematólogo, para tener la confianza con el hematólogo y con el paciente y decirle, le voy a decir al hematólogo que estas inyecciones te sientan muy mal si no se lo dices tú. Y a veces te dice, sí, díselo tú. A ver, si yo no se lo tengo que decir, pero ¿no? Esto a veces también nos pasa, ¿no? Que se ponen ciertos medicamentos que les producen muchísimo dolor, no saben gestionar el dolor. El hematólogo les da pues los medicamentos para el dolor, pero ellos a lo mejor piensan, pues si le digo al hematólogo que tengo mucho dolor, eso igual implica que me van a tener que hacer otra prueba. Entonces ya no quiero hacerme otra prueba, con lo cual no quiero decirle nada. Pero claro, si el hematólogo no sabe lo que le pasa, pues no le puede dar una solución a eso. Es muy parecido a la gente que pues a la que le ponen la quimio y después tienen náuseas y vómitos y demás, ¿no? Y no se lo dicen al hematólogo porque tienen miedo a que sea
a que les haya producido otra cosa peor. Y claro, luego el hematólogo le dice, es que si no me dices que vomitas y que estás mareado, no te puedo dar algo que te pueda ayudar para que no tengas esas náuseas. Entonces, sí que es cierto que son muy reacios a veces a contar. Entonces, lo ideal sería pues que el hematólogo, que a ver, ya sé que es difícil porque hay muchos pacientes, poco tiempo, y a veces los hematólogos se centran un poco en cómo están las pruebas, cómo está la médula, cómo están las analíticas, pero sí que sería importante pues que tuvieran un momento para preguntar qué tal estás, dime, ¿te va bien el tratamiento? ¿Hay algo que te incomode, que te moleste, que te haga sufrir de este tratamiento? Y seguramente el paciente pues también lo exprese, ¿no? Porque están deseando expresarlo. Lo que pasa es que no sé por qué al hematólogo no se lo dicen nunca. Luego lo van diciendo por detrás. Bueno, también creo que es importante dar un mensaje positivo al paciente siempre que sea posible, ¿no? A veces un tratamiento no funciona y bueno, pues hay que decirlo, pues no funciona el tratamiento, pero si hay otros tratamientos que sí que pueden funcionar, aunque todavía no sepamos, podemos decir, podemos probar otros tratamientos, es decir, mantener la esperanza en el paciente, porque los pacientes hematológicos, como las enfermedades a veces se alargan, se encuentran muy vulnerables emocionalmente, entonces cualquier cosa les afecta muchísimo. O sea, una palabra que a lo mejor nosotros se la decimos de una manera y pensamos que inocua, ellos le están dando vueltas 3 semanas y luego te lo dicen y a veces les comentas, pero si te lo dije sin más, o sea, no significa lo que tú crees. Es decir, a veces ellos dan significados a cosas o a valoraciones o a palabras que no lo tienen. Entonces, bueno, pues es importante, yo creo, mantener eso, el mensaje positivo, si es posible, claro. Y también ser conscientes, pongo aquí, del tiempo que dura la enfermedad hematológica en comparación con otras enfermedades a las que estamos acostumbrados. Después, en la fase de intervalo, bueno, una cosa que me dicen también los pacientes es que a veces ellos cuando están ingresados, están muy ilusionados con salir, siempre quieren salir, ¿no? A lo mejor están una semana ingresados y de repente, pues ya me van a dar el alta, pero resulta que no les dan el alta. ¿Por qué? Porque les van a tomar la temperatura al día siguiente, 38 de fiebre. Obviamente no le van a dejar salir si ha dado fiebre. Entonces, bueno, pues a veces los hematólogos también son como muy entusiastas en el sentido de, bueno, lleva 25 días este pobre hombre aquí ingresado, ya te vamos a dar el alta, y luego el alta no llega. Eso les deprime mucho, que les digan a lo mejor, te vamos a dar el alta, y luego el alta no llega. No tiene la culpa nadie, porque en realidad pues todas las cifras van indicando que puede estar de alta, lo que pasa es que luego no se produce, entonces igual te damos el alta. No es seguro. Yo a veces les digo, pero ¿te han firmado el alta ya? Hoy me voy de alta, pero ¿ya tienes el alta firmado? No, todavía no. Pues entonces, bueno. Fase de intervalo libre de la enfermedad. Esta es una fase en la que los pacientes sienten euforia, claro, porque la enfermedad ya no está, pero también tienen miedo a veces a alegrarse o a sentirse bien, porque piensan, bueno, no me voy a alegrar mucho por si acaso, no vaya a ser que esté bien unos días y luego vaya a otra revisión y me digan que otra vez pues, me han bajado las cifras o estoy mal, ¿no? En esta fase hay un aumento de ansiedad, que es lógico. Ellos tienen pues, sus dudas, temores, hay intervalos de felicidad, de angustia y sobre todo se produce una amplificación de los síntomas, de cualquier síntoma que tengan. Es decir, pues le duele el brazo. En esa fase en la que están sin enfermedad se obsesionan mucho, se suelen obsesionar mucho con los dolores, ¿no? Me duele el brazo, igual puede que me haya vuelto la enfermedad o voy andando, me duele la pierna, porque es que cuando están libres de enfermedad, relacionado con lo que decían los doctores anteriormente, hay pacientes que pues les acaban de hacer un autotrasplante hace 25 días, han salido del hospital y ya se hacen 10 kilómetros. Y digo, ¿pero cómo 10 kilómetros? Si no me hago yo 10 kilómetros en mi vida real. Sí, es que estoy bien y ya pues he ido a andar 10 kilómetros. Y después, claro, me duele todo. Me duelen las piernas, estoy cansado, me duele la cadera y pienso que me ha vuelto la enfermedad. Bueno, igual no ha vuelto la enfermedad, igual es que has hecho un sobreesfuerzo, has hecho 25 kilómetros
y no está tu cuerpo acostumbrado. Entonces, sí que es cierto que están muy pendientes de cualquier dolor, molestia que surja en este intervalo. En este caso, bueno, pues, ¿qué pueden hacer los hematólogos? Tener paciencia, preguntar qué miedos o preocupaciones son los que tienen, tranquilizar al paciente y pues explicándole por qué puede ser ese dolor y también facilitarle algún medio de contacto por si surge dudas. Es decir, esto normalmente siempre se hace, ¿no? Cualquier cosa que te pueda pasar, pues el paciente siempre suele tener el contacto del hematólogo para consultarle dudas. Pero bueno, a veces hay que recordárselo porque ellos también no quieren llamar, no quieren molestar, no quieren... Hay alguno que es que llevo 3 días, que me llaman a mí y me dicen, es que llevo 3 días con 38 de fiebre en casa, ¿qué hago? A ver, ¿qué pregunta es esa? Pues tienes que llamar sí o sí al hematólogo y él te dice lo que tienes que hacer. Entonces, a veces no se atreven. Y luego siempre pongo lo de ofrecer ayuda psicológica porque, bueno, creo que es importante también recordarlo, porque hay personas que a lo mejor consideran que no quieren ni necesitan ayuda psicológica, que están bien, que lo pueden ellos llevar tranquilamente. Hay otras personas que se les ofrece la ayuda psicológica y, bueno, están un poco reticentes a coger la ayuda psicológica, pero ya a lo mejor a la cuarta que se le diga, pues dice, pues sí, ¿no? Necesito ayuda psicológica y la voy a utilizar. La fase de supervivencia, pues el paciente tiene que readaptarse de nuevo a la vida que tenía anteriormente, pero pues con sus secuelas físicas, como decían también los doctores anteriormente, sociales, porque bueno, pues a lo mejor el grupo de amigos se ha reducido y psicológicas también. Es una fase un poco crítica porque el paciente se suele venir también abajo fácilmente. A veces en esta fase de supervivencia también, bueno, pues uno se relaja un poco porque no está ya tan pendiente de tengo que ponerme la quimio, tengo que hacerme el TAC, tengo que hacerme esta prueba y ahí pues de repente se encuentra triste y no sabe por qué. Muchas veces lo que le ocurre es que está recolocando todo lo que le ha pasado. Es decir, le han pasado tantas cosas en tan poco tiempo, le han dicho que tiene un cáncer, que se tiene que poner quimio. Además es que, como es normal, pues el médico no te deja descansar, te da el diagnóstico y a continuación, casi a la semana siguiente o muy pronto, ya te están haciendo la prueba de médula y te están poniendo los tratamientos. Entonces, el paciente no es capaz de asimilar todo eso. Y es en la prueba, en la fase, perdón, de supervivencia donde suele asimilarlo y donde, claro, va recordando o rememorando todo lo que ha vivido y pues eso le deprime. Entonces hay que estar, bueno, también muy pendiente de ellos en esta fase. Bueno, ¿qué podemos hacer? Pues mostrarnos cercanos, empáticos y bueno, escucharle y dejarle ventilar las emociones, ¿no? que le vayan surgiendo. La fase de recidiva, voy a ir un poco rápido, es un periodo, pongo aquí muy crítico, con unos máses de crítico, que es de la enfermedad. Claro, en la fase, el paciente a veces no se plantea que va a tener una recaída, se plantea que se va a curar y está pasa un periodo en el que está libre de enfermedad y de repente, pues a los 6 meses, otra vez ha vuelto la enfermedad. Es un periodo, como os digo, muy crítico y bueno, aparecen estados de ansiedad y tristeza en el paciente y a veces también en el médico, porque el vínculo médico-paciente pues, suele ser muy estrecho. El paciente tiene una confianza muy grande en el médico también se alegra de que el paciente vaya bien y si luego el paciente recae, o sea, también pasan muchas horas juntos, ¿no? O pasan, no juntos, pero pasan como, pues, el paciente dedica mucho tiempo a la relación con el médico y el médico también a la del paciente. Entonces, el médico también a veces, pues siente este bajón, esta tristeza. Como os decía antes, es importante en esta fase sobre todo que las connotaciones de los mensajes sean positivas, si es posible, porque aquí los pacientes pues sí que lo pasan mal a nivel psicológico y todo el soporte psicológico que le podamos dar o la ayuda pues siempre es necesaria.
¿Qué podemos hacer? Pues estar pendientes, más pendientes si cabe del paciente de lo que hemos estado antes, de cómo se siente, también del cuidador principal, porque el cuidador principal pues también obviamente sufre la recaída. Es importante también que el paciente sienta que no está solo, que nosotros como médicos vamos a hacer todo lo posible por curarle. Esto se da, por supuesto, pero a veces es importante también recordárselo al paciente, recordarle estas cosas. Y bueno, pues el paciente, como os pongo aquí, necesita manifestaciones de apoyo, de ayuda, de cercanía, de amor. Si nosotros como profesionales vemos que no podemos llegar, porque al final pues, nuestro trabajo consiste en recibir al paciente en la consulta, hablar con él y luego el paciente se va. Ofrecerle también las ayudas que haya, ¿no? Pues la ayuda de las asociaciones o del psicólogo del hospital o de la Asociación contra el Cáncer, o todo el apoyo va a ser bueno en estas fases. Os pongo aquí también fase final de la vida. Esta sí que ya es una fase súper crítica, porque si es crítica en la recaída, ¿por qué es crítica? Porque si yo recaigo, ¿qué pienso? Que voy a morir. Entonces, si ya me dicen que no hay más tratamientos, que no hay solución a mi enfermedad, pues imaginaros lo crítica que es, ¿no? Me estoy enfrentando pues, a mis últimos días. Entonces, como os comentaba antes, es importante tener claro qué es lo que el paciente quiere saber y lo que no quiere saber. Si quiere saber, pues hay que informarle de todo de manera sencilla, clara. Hay que también explicarle que el objetivo, que vamos a seguir ahí, pero el objetivo ahora va a ser cuidar, no va a ser curar. Las reacciones emocionales en estos casos son muy intensas. Como os decía antes, pues a veces el paciente niega, o sea, pasa por una fase de negación en la que psicológicamente, a nivel mental, niega la enfermedad. A veces le decimos que no hay tratamiento y después de tener esa consulta con el paciente a lo mejor le ves otra vez y te dice, pero ¿cuándo me va a volver a hacer el trasplante? ¿Va a venir mi hermano ya a sacarse las células? Y tú ya le has dicho antes al paciente que no se podía hacer nada más que a lo mejor tener que tenga cuidados paliativos, pero ellos muchas veces no lo asimilan. Y también es importante ayudarle a controlar el dolor y los síntomas físicos. Porque el dolor muchas veces, incluso cuando la enfermedad está yendo bien, el dolor le recuerda al paciente que está enfermo. A veces el paciente pues, está enfermo y no siente nada, los dolores están controlados y lo lleva bastante bien, pero si hay dolores, la enfermedad se lleva muchísimo peor. ¿Cómo podemos ayudarle en esta fase? Bueno, pues el paciente tiene que sentir que estamos ahí, que hemos hecho lo que hemos podido. Es recomendable pues, ser cercano, empático. A ver, cada uno lo que pueda. Tampoco, si nuestra personalidad no es ser de una persona cercana, tampoco vamos a forzar. Es simplemente hacer algo natural, ¿no?, en la relación con el paciente. Dedicarles tiempo a estar con él, sin prisas. Como pongo aquí, dejándole que nos cuente, bueno, pues cómo se encuentra, cómo es la relación también con su familia, cómo se encuentra con su familia. Son preguntas que siempre los psicólogos hacemos, pero ellos no están acostumbrados a que estas preguntas las formule un médico, el médico que les cura a veces. Entonces, eso para ellos también es muy reconfortante, porque pues se dan cuenta que son un elemento importante para el médico, ¿no? No solamente pues, son un paciente más, sin más. Las reacciones de ira también a veces son normales y a veces son difíciles de gestionar. En estos casos, bueno, pues simplemente tenemos un poco que esperar a que se desahogue y después, pues a lo mejor sentarnos cerca de él y hablarles de manera cercana, decirles que nos cuente por qué se ha sentido así, por qué se siente así y ver si nosotros le podemos dar alguna respuesta a las preguntas que él tiene o a lo que le ha generado esa ira. Voy a poneros aquí 2 vídeos, son de la peli Patch Adams, que hablan un poco de esto, ¿no?, de la comunicación entre, seguramente ya los habréis visto, pero bueno, entre el paciente y el médico, en este caso. Mi padre murió teniendo yo 9 años. Estaba en el ejército. No pasaba mucho tiempo en casa. 2 semanas antes de morir, dijo que en la guerra de Corea sintió como si perdiera su alma.
Durante años me creí culpable. Me he mudado 7 veces durante el último año. Y he tenido varios empleos. Nada parecía encajar. Es decir, yo no encajo. Cuando murió su padre, ¿cómo se sintió? No lo sé, tenía 9 años. De repente se creó una diferencia entre el resto del mundo y mi mundo. Miraba alrededor y veía que la vida continuaba igual que antes. Sin embargo, ya no era igual. Mi tío me ayudó, me visitaba. Él me escuchaba. Llegué a pensar que si pegaba fuego a mis pedos volaría hasta la luna, o al menos hasta Urano. Pero si no lo conseguía, podría utilizar mi pene como un saltador. Y ese sería un buen sistema para desplazarme. ¿Cómo ha dicho? Ah, sí, eso está bien. Bien, está haciendo progresos, Hunter. Hablaremos en la terapia de grupo. Gracias. Bueno, es un ejemplo un poco exagerado, pero sí que es verdad que a veces a los pacientes, pues, no quiero generalizar, porque luego pues hay médicos que son muy majos, la verdad, y los pacientes están muy, muy contentos, pero hay otros, ¿no?, pues que cuando entran están mirando al ordenador y ya se ponen mucho más nerviosos de lo que estaban, porque no saben si están mirando lo suyo o lo del anterior, o bueno, que están haciendo otras cosas, o tienen mucha prisa porque hay más gente y se sienten un poco como que no les atienden, ¿no? Este sería pues un ejemplo un poco exagerado. Y luego os voy a poner aquí también otro vídeo. Here we have a juvenile onset diabetic with poor circulation and diabetic neuropathy. As you can see, these are diabetic ulcers with lymphedema and evidence of gangrene. Questions? Any osteomyelitis? None apparent, although not definitive. Treatment? To stabilize the blood sugar, consider antibiotics, possibly amputation. What's her name? I was just wondering the patient's name. Marjorie. Hi, Marjorie. Yes, thank you. Let's move on. Bueno, la paciente estaba deseando que le preguntaran cómo se llama, ¿no? Muchas veces, pues como nos centramos en explicar pues qué es lo que le pasa, a veces, no siempre, se nos olvida que hay una persona detrás de todas esas patologías. Conclusiones para acabar. Un paciente, una enfermedad. Es verdad que las enfermedades, pues cuando las diagnosticamos, a alguien le diagnosticamos un mieloma, es mieloma, pues hay unos tratamientos para aplicar, etcétera, pero también es cierto que no todos los pacientes con mieloma reciben los mismos tratamientos. Entonces, creo que también lo decía el doctor antes, la individualidad, ¿no? A pesar de que vemos a muchos pacientes con la misma patología, pero cada paciente es un mundo, cada paciente lo vive de una manera, cada paciente tiene una familia diferente, que las familias también son muy importantes, hay familias que son tóxicas para el paciente y a veces les hace tanto daño como, no como la enfermedad, pero mucho daño. Entonces, todo eso nosotros también lo tenemos que saber o lo deberíamos de saber para ayudar a que el paciente, pues sobre todo, pueda llevar bien el tratamiento o tenga adherencia al tratamiento, etcétera, porque de qué nos sirve a lo mejor que nosotros pongamos un tratamiento al paciente si cuando se va a su casa pues nadie se preocupa de las pastillas que tiene que tomar, el paciente a lo mejor no está muy como para controlar las pastillas y la persona que supuestamente le tiene que cuidar pues no se las da. Entonces, un paciente, una enfermedad. Yo creo que esto es importante, ¿no? Tenemos que preocuparnos no solo de la enfermedad, sino también del paciente y lo que le rodea. ¿Cómo mejoramos la comunicación? Pues no juzgar y no... A veces nos dice el paciente, bueno, se me duermen las manos. Bueno, si no te preocupes, es un efecto secundario de tal medicamento. Bueno, vamos a ir un poco más allá, ¿no? Que te explique un poco más. O sea, no, a veces también tenemos poco tiempo en las consultas y damos por hecho ciertas cosas. Entonces yo creo que hay que pararse y tener un momento a lo mejor para hablar con el paciente y escuchar
lo que dice y cómo lo dice. Es importante también mantener el contacto visual, no como hacía el doctor, que estaba todo el rato mirando al ordenador y no le miraba. Pues el contacto visual también, al médico también le dice cómo se encuentra el paciente y si hay relación entre lo que está diciendo y el lenguaje no verbal, porque a veces te está diciendo, sí, estoy muy bien, y con el lenguaje no verbal pues te está diciendo todo lo contrario. Entonces yo creo que es importante mantener el contacto visual con el paciente, no interrumpirle si quiere expresar algo, no rechazar tampoco las emociones del paciente, es decir, bueno, pues si se pone a llorar, darle su momento para que llore. Yo creo que hay que tratar al paciente como si fuera único y irrepetible, ¿no? Como si fuéramos nosotros los pacientes. ¿Cómo nos gustaría que nos trataran? Pues así hay que intentar, por lo menos, tratar. También a veces es importante hacerle preguntas abiertas, porque en algunas ocasiones les preguntamos, bueno, ¿estás mejor, no? Sí, te veo mejor, vale, venga, estás mejor. Y no le das tiempo a que te explique cómo se encuentra, porque ya la respuesta la has dado tú. Y bueno, pues lo que os decía antes, pues si tenemos que dar sobre todo malas noticias, hablar en un sitio íntimo, con tiempo, sin prisa, no darle tampoco la sensación de agobio. A veces cuando el paciente está muy bloqueado, sobre todo en el diagnóstico, en la recaída, o si no tiene más opciones de tratamiento, es importante repetirle 25.000 veces lo que le queremos transmitir, porque su mente va a bloquearse, es decir, va a sentir tanta ansiedad, tanto agobio, que no va a ser capaz ni de atender ni de procesar lo que le estamos diciendo. Entonces, es importante, como os digo, repetir y preguntarle, ¿estás entendiendo lo que te estoy diciendo? Para que luego no nos pase que a los 6 meses nos diga, pero tengo un tumor, y si te llevo 6 meses poniendo un tratamiento para el mieloma y no te habías dado cuenta todavía porque no has sido capaz de procesar. Y sobre todo, bueno, pues dar tiempo y oportunidad para hablar y reaccionar. ¿Qué valoran los pacientes? Pues valoran pues, un médico competente, está claro, ¿no? Un médico que les genere confianza, que sea atento con él, que sea honesto, que les permita hacer preguntas y que se las resuelva también de manera clara, porque a veces el médico te da una respuesta muy médica y no entiendes la mitad de la frase. Entonces, bueno, pues explicarlo de manera clara y que hable un lenguaje entendible, como os pongo aquí, y que sea cercano. ¿Qué no hacer? Bueno, pues utilizar expresiones vagas del tipo, bueno, pues todos pasan por lo mismo en esta fase, ya, pero es que yo no quiero ser igual que los demás. De hecho, muchas veces cuando a alguien le diagnostican una enfermedad hematológica, siempre piensa, sí, pero no es la misma leucemia que la que tiene esto. O sea, piensan que su leucemia a veces es menos grave que el resto de leucemias. Entonces, bueno, o no hacer preguntas cerradas, como os decía antes, está mejor, ¿verdad? Y que él solo te diga, si no es muy asertivo, pues te diga, sí, estoy mejor, por no molestar o por no proporcionar demasiada información, no imponer a veces lo que tiene que hacer, se puede sugerir, pero no imponerle y decir, bueno, pues haga yoga y se encontrará mejor, ¿no? Sí, pero es que se me caen las uñas, haga yoga. Tampoco imponerle lo que tenga que hacer. No estar a la defensiva, porque la verdad es que a veces, o intentar no estar, porque sí que es verdad que a veces las reacciones de los pacientes pues, nos incomodan, o lo que nos dice no nos gusta y no queremos seguir con esa conversación. Y a veces, si seguimos y el paciente sigue con la conversación, igual lo que le pasa al paciente simplemente se resuelve, sin más. No nos afecta. Entonces, bueno, no estar a la defensiva a veces y dejar hablar al paciente. Y bueno, aquí os voy a poner una noticia de la Gaceta de Salamanca que se publicó en el 2002. Este es un paciente que es de Sevilla y se hace el tratamiento en Salamanca, ¿no? Se lo hace la doctora Mateos, que es una hematóloga experta en mieloma. Entonces, este paciente tiene mieloma y tuvo 7 líneas de tratamiento. Y esta que está siguiendo ahora con la doctora Mateos es la única que le funciona. Entonces, él aquí cuenta que todo lo que quiere a su doctora, ¿no? Cómo le trata a su doctora. O sea, la verdad es que
es una persona muy cercana y él siempre cuenta, vamos a la consulta y la doctora nos sale a recibir, no nos llama por el micrófono, no dice, Juanma, entra, no, sale y te recibe ella personalmente. Y luego él cuenta aquí, una cosa que os quería comentar de lo que decía antes. Ahora él dice, la enfermedad está en remisión total, no hay rastro de células tumorales en tu sangre ni en tu orina, le dijo la doctora. Y él dice, esto es algo que no he vivido nunca, siempre había alguna mala noticia, pero según las últimas analíticas la enfermedad está ahora mismo controlada. No quiero lanzar las campanas al vuelo, es lo que os decía antes, ¿no? O sea, ahora la enfermedad está controlada, no hay enfermedad, y yo, que tendría que estar contento, pues estoy contento, pero no estoy del todo contento, ¿no? Tengo ese miedo siempre ahí, que es lo que suele pasar en la fase en la que se está libre de la enfermedad. ¿Cómo habla de su doctora? Bueno, a la hora de referirse a su hematóloga habla con una mezcla entre respeto y devoción. Y luego dice, la doctora desde luego está siempre pendiente de mí, siempre pendiente también de mi mujer, porque sabe que la figura del cuidador es importante. Es decir, aquí el paciente siente que él es importante para su doctora. Y yo creo que eso es muy importante para la relación médico-paciente, ¿no? Independientemente ya de las habilidades que tenga cada uno con los pacientes, porque no todos tenemos las mismas habilidades de comunicación, ni de cercanía, ni de relación con otras personas, pero lo importante es generar esa confianza y que el paciente sienta que tú eres súper importante para él. Aunque luego habrá otro en la consulta que te dirá, yo soy súper importante para la doctora, querrás ser tú el más importante, pero bueno, que sienta eso. Y bueno, pues nada más. Hasta aquí. No, ya es un poco tarde. ¿Nos podemos ir ya? No, es broma, ¿eh? Si alguien quiere hacer alguna pregunta. Yo te quería preguntar. Pregúntame lo que quieras. Bueno, yo te quería comentar que el trabajo que hacíais con pacientes me parece maravilloso. Además, conozco mucho la asociación, ASCOL. Y quería también que comentes algo sobre el tema de la ayuda y el apoyo a los familiares. Con mucha frecuencia lo pasan tan mal o peor que los pacientes, porque sí, de al fin y hecho, al cabo el que tiene el cáncer lo siente, estamos sí, aquí. es como el más cuidado, ¿no? Le cuida a todo el Sí, mundo, le cuida el médico, le cuida el cuidador. Sí. Y sobre todo porque a veces hay una gran incomunicación entre el cuidador y el paciente, pues porque el paciente no quiere manifestar todo lo que siente, todas sus angustias, y al mismo tiempo el cuidador y al revés. hace lo mismo. Sí. Entonces se crea una especie de cercanía y una barrera al mismo tiempo, como invisible. Una conspiración así del silencio, sí, un poco, ¿no? No quiero sí. contarle. Sí, bueno, de hecho, la asociación de Salamanca es una asociación para familiares de pacientes, no para pacientes. Lo que pasa es que pues cuidan a pacientes y a familiares. ¿Por qué es una asociación de familiares? Porque los familiares se dieron cuenta de que ellos estaban constantemente cuidando al paciente, pero necesitaban como su espacio de desahogo, su espacio de respirar, porque además también muchas veces el cuidador principal suele ser, no siempre, pero normalmente, la madre, el marido, la mujer. Entonces, la madre, como sea la madre, no sacas a la madre del hospital, pero es que ni con agua caliente. Le dices, vete a dormir a casa, no va, porque tiene que estar todo el rato como pendiente de pues que a su hijo no le pase nada, que le pongan, ay, se le ha acabado. Es que luego son expertas en cerrar y en abrir, bueno, ahora con el COVID no pueden, pero sí, en cerrar y en abrir los medicamentos, ¿no? Ya se le ha acabado, voy a cerrar, no sea que haya reflujo de sangre. Entonces, es importante sí que los cuidadores tengan un espacio para ellos de esparcimiento, que salgan y que no estén las 24 horas en el gran hermano del hospital. Y a veces es que lo que les pasa es que se sienten culpables por salir.
¿no? Piensan, bueno, pues no voy a salir porque, claro, mi hijo está mal. ¿Cómo voy a salir si mi hijo está mal? No, pero si tu hijo muchas veces lo que quiere es que te vayas, porque él también necesita su espacio y estar con otras personas. Es cierto que a veces también los pacientes, cuando esto ya lo he hablado y se me ha olvidado de decirlo, a veces los pacientes cuando van a la consulta van acompañados, ¿no? ¿Por qué? Bueno, es una recomendación que nosotros también les hacemos, que vayan acompañados porque muchas veces tienen preguntas que hacer, no se acuerdan y se bloquean con lo que les dice el médico. El médico, a lo mejor ellos esperaban que el médico les dijera una cosa, pero luego el médico pues les dice otra, entonces bueno, ya se bloquean, entonces es bueno que vaya alguien con ellos para que recuerde lo que dice el médico. Pero ¿qué pasa? Hay un inconveniente, que a lo mejor yo le quiero preguntar algo al médico, algo que me pasa últimamente, ¿no? Que digo que pues cualquier cosa, pues después de comer me mareo, pero no se lo quiero preguntar delante de mi madre. ¿Por qué? Pues porque si no mi madre se va a preocupar, va a estar todo el rato pendiente de mí después de comer, que me mareo y tal. Entonces sí que es recomendable también que el hematólogo, sobre todo como es la figura de autoridad en la consulta, pues le sugiera al paciente o al familiar, ¿puedo hablar un momento contigo a solas? Y que en esa conversación el paciente se pueda también desahogar con el hematólogo y preguntarle ciertas cosas que a veces no. Y al revés, también a veces el cuidador pues tiene sus dudas y no se las quiere preguntar delante del paciente. Lo que pasa es que el cuidador tiene más opción de preguntar porque pues puede salir de la habitación cuando sale el médico y le pregunta, ¿no? El paciente tiene menos opciones. Pero bueno, sí, es muy importante que el paciente se cuide sus momentos, tenga sus momentos de esparcimiento, que no se sienta mal por si una tarde se va al cine, es que lo necesita, o se va a la peluquería. También puede ir a la peluquería el cuidador, quiero decirlo aquí públicamente. Pueden ir. Es que viven el gran hermano muchas veces, sobre todo las madres, las madres son, pues ese amor incondicional no les deja. Si fuera por ellas se harían la punción de médula, pero no sirve su punción. Se la tiene que hacer el paciente. Muy bien, muchas gracias. Bueno, pues gracias a vosotros. Que estas jornadas yo he aprendido un montón, que me encantaría volver a repetirlas y bueno, pues dejar un mensaje que para todos los profesionales que vayan a ver este vídeo después o lo que estéis grabando, que las asociaciones estamos los 365 días del año. Que ellos están un ratito con los pacientes, una temporada, pero que el apoyo lo necesitan antes, durante y después. Y sobre todo, a veces después, dependiendo de la sí. Enfermedad que sea. Y las asociaciones también, muchas veces, las personas son reticentes a las asociaciones porque a nosotros nos lo dicen. Es que cuando viniste el primer día pensé que me ibas a pedir dinero, pensé que tenía que hacer un donativo. No. O sea, ayudamos a todo el mundo, al que hace donativo y al que no lo hace, porque nuestro trabajo es ese. Sobre todo, también que los pacientes sientan que está el hematólogo, pero que también hay más recursos, o sea, hay otras personas que les pueden ayudar. Y además, bueno, si ya trabajas en unión con los hematólogos y nosotros tenemos la confianza para hablar con ellos y para comentarles temas de pacientes, ellos también tienen la confianza con nosotros, el trabajo es mucho más fluido y mucho mejor, ¿no? Que si parece a veces que pues no quiero cuando está el hematólogo piensa, bueno, ¿qué hacen estos aquí y tal? No, es que es un trabajo multidisciplinar al final. Y que va en beneficio del paciente. Y que cualquier paciente puede llegar a nosotros no solamente a través del hematólogo o de los servicios de enfermería, de los propios servicios de hematología, ¿no? Sino desde cualquier unidad dentro del hospital, de especialidad, y desde la privada, de la pública, que nosotros no tenemos ningún problema, que lo que queremos es atender. Y bueno, pues es luego un llamamiento para que se acuerden de que una asociación está en funcionamiento y que podemos ayudar. Y también es importante, por ejemplo, que hay, ya acabo, ahora nosotros en AELCLES, que es la agrupación española, estamos llevando a cabo un proyecto para que nos conozcan todos los hematólogos y si un paciente no puede hacerse el tratamiento aquí en Vizcaya, en Bilbao, y se lo tiene que hacer en Barcelona, pues que haya una comunicación
va a haber la comunicación entre médicos, pero que el paciente sepa a qué asociación puede acudir en Barcelona o en Salamanca, o si en Asturias no hay asociación, da igual, que venga a la agrupación y nosotros le buscamos una ayuda, que yo creo que eso también es importante, ¿no? Eso es, coordinados. Igual que los médicos trabajan coordinados, porque los médicos, cuando va el paciente a Salamanca, ya sabe qué es lo que hay que hacerle, ¿no? Ya se han puesto en comunicación. Entonces, yo creo que eso también es importante, el plano psicológico, sobre todo. Y los médicos también pueden acudir a la asociación. También tenemos planes para los hematólogos, para su sobrecarga de trabajo, para muchas veces también ver cómo gestionan ciertas cosas, cómo dar malas noticias o cómo hablar con este paciente, que a lo mejor nosotros hemos trabajado mucho con él, y el hematólogo pues le ha visto, pero no sabe cómo acercarse a él. Entonces, ese trabajo también es importante, ¿no? Que nosotros les ayudemos también a ellos a cómo dirigirse al paciente, o si se pueden dirigir al paciente, o es mejor que lo hagan, que se trabajen más a la madre, o dar pautas sin más, para que el paciente pues no sufra. Bueno, pues muchas gracias.